Bueno, hola a todos. Gracias por aquellos que se suman a la actividad y a los que ya vienen del año pasado y otros también por conectarse hoy. Eh, bueno, la idea para hoy era empezar un poco a partir de... Salió medio entremezclado el mail, pero vamos a empezar a partir de la clase 19 de sutilezas analíticas, que también está en el CILICET, bajo el título de Hay no hay, y que en sutileza lleva el título de Nada es sin goce, que ya vamos a retomar el porqué del título y quizás esbozar algo acerca del cambio también. Leo un par de párrafos, si les parece, después vamos a la discusión, para ver por qué también nos compete para el capítulo en el que estamos del 20. ¿Podrás repetir la página? La página de sutilezas es 281. Nada es Ok. sin goce. Y si tienen el Silicet, el título, el texto de Miller, ahí no hay. Son un par de párrafos nada más. En la 281, Miller dice: el goce no es transgresión. Tal como lo abordo en la perspectiva de la última enseñanza de Lacan, y a diferencia de lo que se expone en la ética del psicoanálisis y constituye su eje, el goce no es una transgresión. Incluso podría decir que es, por el contrario, un funcionamiento normal y no raro o excepcional. Pasamos a la página 288, misma clase donde dice: evidentemente, la consecuencia de la fórmula "la relación sexual no existe" es dibujarnos una economía del goce completamente sustitutiva, sin original. La relación sexual no existe, quiere decir, no hay Ganze Sexualstrebung, disculpen mi alemán, no hay pulsión sexual total, tal como lo expresó Freud y como Lacan niega ya en el seminario 11. La cosa se traduce entonces como la relación sexual no existe. En otras palabras, el goce del que el parlet es capaz es siempre el que no hace falta. Del goce siempre se puede decir en latín non decet, no conviene. Y es que lo único que convendría sería el de la relación sexual, que no existe. Sigo un par de párrafos más. Por eso Lacan generaliza la economía sustitutiva del goce, que es la llave de toda su teoría de las pulsiones. Si me siguen en este punto, él solo pudo formularlo así una vez que se despegó de la referencia freudiana para estructurar la sexualidad femenina. Porque la teoría freudiana de las pulsiones obedece a la lógica de la sexuación masculina, que efectivamente es capaz de totalizar las pulsiones y de plantear entonces un para todo X, aludiendo a un elemento único, fuera de la clase, que tiene el primado y privilegio que es el falo, y se expresa en términos de poder. Freud habla de subordinación de todas las pulsiones parciales bajo el primado de los órganos genitales. Dicho de otro modo, la teoría freudiana de las pulsiones es completamente edípica, mientras que la teoría lacaniana del goce responde al régimen del no todo. No hay O, primado del falo, no hay el todo de las pulsiones. Hay más bien una serie pulsional, o una serie que es la del goce sustitutivo respecto de la relación sexual que no existe. De hecho, el elemento freudiano que reúne el todo de las pulsiones y las somete es la relación sexual. Y como en Lacan esta no existe, no hay más que la serie del goce sustitutivo. Por lo tanto, la teoría del goce debe ser ella también, si me permiten, desedipizada, lo que implica que lo que nos da de goce no conviene a la relación sexual.
Y por eso el goce produce síntoma. El síntoma de Lacan, simplemente, es el síntoma generalizado. El síntoma por cuanto no hay pulsión sexual total. Y eso produce síntoma. Pero un síntoma, si me permiten, irremediable. Por eso a lo largo de esta serie del goce sustitutivo corre una metonimia. Las maravillosas transformaciones del libido que Freud había podido detallar encuentran aquí su lugar. Simplemente no se terminan, no se cierran en una totalidad unitaria. En este sentido, si le quitamos su referencia originaria, el goce está en todas partes en el significante. Hay un goce de la palabra, que integra la metonimia de los goces sustitutivos. Hay un goce del saber y hay un goce de la prohibición. No existe nada de lo que entra en la esfera del interés del parletre en lo que no se pueda ubicar un goce. Parafraseando a Leibniz, podríamos decir que nada es sin goce. Ya está, ya está. Sí, Sí. Ujú. bien. Bueno, volvamos al principio. Ya la frase inicial del capítulo es, con el goce no es transgresión, eh, vuelca todo lo que es la primera enseñanza de Lacan, en definitiva, donde en el 7 mostraba precisamente que lo real se alcanza a partir de la transgresión de la ley. Ahora bien, el problema de plantear el goce a partir de la transgresión de la ley es que queda atado a el orden simbólico, en definitiva. Digamos, se confunde entonces dónde dividir las aguas entre real y simbólico eh, y dónde ubicar el goce. Entonces, ¿de qué lado queda? A ver, lo que se plantea a partir de acá, si el goce no es transgresión, es precisamente que el goce entonces tiene un funcionamiento normal y no raro o excepcional, es decir, no hay transgresión alguna, no hay prohibición, no hay posibilidad de manipular de alguna forma o incluso operar, quizás podríamos decir, con ese goce. Sí. Sí, Perdón, traba- ¿podés decir de nuevo la página? Gracias. 281 de sutilezas. sí, trabajando en el verano por el seminario 20, encontramos esta clase de Miller que lleva un título en sutilezas analíticas, que es Nada de sin goce, pero para la publicación en CITICET le cambió el título y le puso Hay no hay. Yo me pregunté por qué la misma clase llevaba un título diferente. Y CITICET es eh, una publicación de la MP para orientarnos para el próximo congreso. Y empecé a notar que hay muchas publicaciones que llevan este título. Hay no hay. Eh, Me parece que es una interpretación de Jacques Miller eh, a la MP para el próximo Congreso. A lo largo de esta clase, él desarrolla, Guido leyó varios párrafos que tendremos que ir comentando, pero en esos párrafos vemos cómo el trabajo de Miller intenta orientarnos en una idea de goce que no está tan trabajada, tan clara. Tomando la primera frase
el goce no es transgresión, a diferencia de lo que se expone en la ética del psicoanálisis, ahí ya nos exige un trabajo de cuál es la diferencia entre la ética del psicoanálisis y el goce que no es transgresión. Eh, Rápidamente, para decir algo de aquel seminario de la ética del psicoanálisis, eh, se podría ubicar que Lacan ahí ubica lo real en Dandin, ¿sí? A diferencia de lo que venía trabajando en seminarios anteriores, lo ubica como lo excluido de lo simbólico, o lo que está más allá de lo simbólico, con Dandin, ¿no? O la madre, como lo saca de Freud, de el texto freudiano. Y dice que solo se accede por transgresión, porque él ubica la defensa ante lo real, que lo simbólico y lo imaginario dice, se erigen como defensa ante lo real, y esas defensas son la ley simbólica y lo imaginario ubicado en lo bello. Eh, Entre el principio de placer y el principio de realidad es que se erige la defensa. Hay que poner el acento en la palabra defensa, que no es la represión, ¿sí? Es una defensa ante lo real. Digo esto porque después muchas veces es retomada la cuestión de la defensa como ver la defensa, atravesar la defensa para eh, alcanzar el goce pulsional. Y no es necesariamente la represión, sino que son estos constructos simbólicos imaginarios como defensa ante lo real. Y el ejemplo de Antígona, ¿no? O de Sade también, que están puestos en ese seminario, eh, Lacan los trae precisamente para decir que la única manera de alcanzar eso es vía la transgresión. Con la frase el goce no es transgresión, podemos decir hay un Lacan contra Lacan. ¿Sí? Empezamos a situar el goce en un campo distinto a donde lo situábamos con Dardín, ¿sí? Para situar Dardín necesitamos lo simbólico y lo imaginario, y necesitamos del otro, ¿no? De las cadenas asociativas, del significante y demás, para que lo real quede excluido de lo simbólico. Eh, Al situar el goce en nuestra transgresión, el goce está situado como una anterioridad a lo simbólico, ¿no? De hecho, Miller puede decir que en el seminario 20 el gran giro de Lacan es que parte de un cuerpo y el otro del lenguaje queda por una raya y el otro del lenguaje por debajo, ¿no? Eh, y entonces ahí me parece que era un paso primero para empezar a avanzar en esto de el goce de nuestra agresión. Sí, el goce está en todos lados, dice Miller en esta frase. También vamos a ir retomando estas frasecitas para ir comentándolas poco a poco, pero como primer paso era interesante, me resultaba interesante poder hacer esta contraposición con la ética del psicoanálisis. Que esto es una síntesis mínima, porque Lacan ahí trabaja Kant, Sade, Antígona, Freud, Aristóteles, ¿no? Para poder construir ese real que es lo que queda fuera de lo simbólico. Bueno, esto por ahora. Sí, no sé. Sí, vamos, sí, A mí, sí, sí, vos ah, levantaste la mano. me parece que este título del capítulo que vamos a tratar de leer es, es clave porque el título es Aristóteles y la otra satisfacción, ¿verdad? Freud y Aristóteles. Este, Aristóteles, la otra satisfacción. ¿cómo? Freud y Aristóteles, la otra satisfacción. Freud y Aristóteles y la otra satisfacción. Me parece que es clave en este punto, es que Lacan dice en este mismo seminario que él le hubiese gustado haber escrito el seminario 7, el de la ética.
La pregunta que yo me hago es si lo hubiese escrito igual. Y obviamente este capítulo 7 lo que muestra, creo claramente, es que no lo hubiese escrito igual. Por lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Es decir, que hay una, una otra ubicación en la relación entre el deseo y el goce. De hecho, toda la enseñanza primera de Lacan fue un intento de articular eso, el deseo y el goce. Pero el punto central que Miller trama también en Hay y no hay, o no hay, no sé, no me acuerdo, este, es que en el seminario 7 Lacan lo que define el deseo como el deseo ley. O sea, Ujú. que la ley y el deseo iban de la mano. Eh, es por eso que puede haber una transgresión. No hay transgresión si no hay ley. Y eso es el corazón mismo del seminario 7. Eh, Uno puede continuar ese seminario 7 con esta idea, ¿no? Que Lacan da vueltas por el proyecto, situando muy bien, como decía Carlos, el objeto irremediablemente perdido de una vez y para siempre, cambiando el lugar del más allá del principio del placer, que antes estaba en la cadena significante como el concepto de la muerte de la cosa, y en el seminario 7 lo que va a estar es la cadena significante como, como principio del placer, como aquello que se construye a partir de la barrera de lo bello y de la ley, ¿no? Este, eh, Estas cadenas de facilitación, como toma Freud en el proyecto, Lacan los lee en el seminario 7 como las cadenas metonimias, la metonimia del deseo, y la realidad se constituye como la metáfora, podemos decir así, como un síntoma. La metonimia, porque se acuerdan que la metonimia Lacan la define en la instancia de la letra como la metonimia de la falta de ser, ¿no? Y la metonimia hace que nos desplacemos en la búsqueda de un objeto irremediablemente perdido de una vez para siempre. Me parece que el cambio central que hay en relación, una es al tema de la ley y el deseo, eh, entonces el goce es transgresivo, y otra es que no hay transgresión del goce, sino hay del goce, donde reubica totalmente lo real de otra forma. Fíjense que lo real en la del seminario 7 es lo racional es real. O sea, que lo real está marcado por lo simbólico. ¿Sí? Hace una referencia a un texto, a una conferencia magnífica de Heidegger sobre la cosa, donde Heidegger muestra cómo el artesano con sus manos genera un vacío, ¿eh? En donde ubicaríamos Dantín, ¿eh? Y todavía va de la mano en el seminario 7 con la ciencia galiliana, por lo menos. Y cómo culmina el 23, situando que lo real es sin ley. Fíjense que Lacan construye desde la idea, desde la prohibición del goce a hay del goce, a situar lo real sin ley. Me parece que eso es sumamente importante. La otra cuestión
pues dejo la palabra a otros. La otra cuestión que me parece también sumamente importante, que es lo que venimos construyendo entre la diferencia entre la lingüística y la lingüistería. Mientras la lingüística hay un sujeto que es falta de ser, en esa metonimia de la búsqueda de su ser y de la identidad de los objetos, que no hay, a la Lange, donde ya no se trata más del objeto, sino de un cuerpo que Lacan llama el cuerpo propio. Tengo un cuerpo, dice, al final del seminario 20. No soy un cuerpo como los animales, sino lo tengo, pero no lo tengo como un objeto, sino lo tengo como una caja de resonancia de la Lange. Bueno, dejo la palabra a otro. No, una cosa que me había quedado dando vueltas y me hiciste acordar y entender quizás de nuevo por qué. Pensando en esto el cambio de título que trajo Carlos, que me parece que no es menor, efectivamente, no es sencillamente darle un título más, quizás actual o que tenga consonancia con el Congreso. Eh, Porque Millar, en el último párrafo que leímos, remite el título de la clase, Nada es sin goce, a Leibniz. La frase de Leibniz en realidad es, nada es sin razón suficiente. Es decir, todo tiene un porqué. Todo efectivamente tiene una causa que explica el por qué es eso y no otra cosa. Eh, el problema es que nada es sin goce. Nos, digamos, podríamos poner nada es sin goce, coma, no hay relación sexual. Eh, pero el ahí no hay me parece que trae algo más. Digo, lo que plantea desde el vamos es que, primero, no hay razón suficiente. La razón suficiente lo que nos introduce precisamente es una causalidad. Digamos, hay lo real, efectivamente, hay del goce, si se quiere. Cuya contracara efectivamente es el no hay relación sexual. Es decir, que la causalidad misma, el suponer una ligazón del S1 al S2, introduce ya la falta, introduce el no hay relación sexual. Y en ese sentido quiero decir, da nacimiento a la lógica. A partir del hay de lo real, del hay de Yadlan, como venimos diciendo, se puede efectivamente sostener que no hay relación sexual. Pero del no hay relación sexual no podemos deducir el hay de lo uno, sino que lo máximo que nos permite llevar esa lógica de nada es sin razón suficiente, que es una manera de traducir el nada es sin goce, al fin y al cabo, es que lo real queda entonces, como dice Lacan, en los impases de la lógica. Es decir, de vuelta, nos lleva al real como imposible. Pero nada nos dice de su existencia. El partir del hay, donde efectivamente no hay la falta, no hay ese agujero simbólico, nos permite en todo caso, eh, como, como dice Lacan en la clase de Aristóteles y la otra satisfacción, les leo un segundo el párrafo. ¿Dónde estaba lo de conversar, verdad? Acá, página 67. Dice, esto es un ejemplo de que el cálculo no basta, pues impedir que apareciera esa ética, impedir que apareciera esa ética. Me negué a ello, partiendo de la idea de que a la gente que no quiere nada tener nada que ver conmigo, yo, por mi parte, no busco convencerla. No hay que convencer. Lo propio del psicoanálisis es andar sin vencer.
Con o sin pendejos vencidos. Ahí se traduce un juego homofónico que no resulta traducible con el con y los pelos, etcétera. Pero a lo que voy, digo, es que eh, no se busca convencer de nada, sino que me parece que Lacan lo que intenta es mostrar, allí donde ya no se puede decir, como decía Wittgenstein, mostrar lo que es para él la experiencia de un análisis. Y la experiencia de un análisis en el sentido clínico, propiamente. Digo, su clínica, su teoría, en todo caso, va cambiando a medida de que avanza su experiencia en el análisis. No es sencillamente que va haciendo una epistemología donde intenta afinar los instrumentos para que puedan medir mejor y explicar de mejor manera lo que se encuentra, sino que precisamente lo que intenta hacer una y otra vez es ajustar la teoría a la experiencia. Creo que si la experiencia precisamente lo que lo va llevando, siendo que él me parece que sostiene esta máxima de no intento ser original, intento ser lógico. Es decir, llevar o intentar llevar a el psicoanálisis, sus conceptos, a lo que nos legó Freud, hasta sus últimas consecuencias, lo introduce en revisar constantemente, una y otra vez, año tras año, eh, cuál es su postura y cuál es su lectura del psicoanálisis. Es decir, mostrar efectivamente lo que él encuentra que una y otra vez no funciona, con diferentes nombres, siempre orientándose por lo real. Lo decíamos más temprano, digo, Lacan en cualquiera de sus otros seminarios podría haber puesto un punto final, a la altura del 5, a la altura del 7, a la altura del 11. Sin embargo, sigue dictando sus seminarios, produciendo textos y demás. Porque encuentra que efectivamente hay algo ahí que no termina digamos, Que no lo deja satisfecho. exactamente. Pero sí. Dice, ¿cómo le decía cambiar? Bueno, el goce sexual no convence, no conviene al goce. Ahora vamos al comentario de Ángel. En ese sentido, digamos, por eso hace esta división de aguas entre la ética que escribió en el Seminario 7 y lo que se encuentra a esta altura, donde ya no sería posible establecer una ética del psicoanálisis, sino que nos guiamos es a partir del goce real, donde no hay relación sexual, y donde efectivamente lo que hay es del orden de el Yatlan, de la enunciación. Es decir, si lo llevamos al extremo del caso por caso, del uno por uno, no podemos establecer una ética, sino a partir de lo que hay primero es una praxis, es una pragmática. Ahí, Guido, hay un comentario que lo podés leer de Ángel Orbea Sí, ahí y voy. podemos discutirlo. El texto de la página para que más amigos escuchemos por ahí. No tengo. Ángel dice: quería señalar que en el seminario 7 está presente la total influencia sobre Lacan del texto El malestar en la cultura, mientras que en el 20 Lacan está embrollado con sus cuatro discursos. Bien. Ujú. No, yo particularmente no estoy del todo de acuerdo. Me parece que es cierto que Lacan me parece que no está embrollado en el 20 con los cuatro discursos, sino más bien está intentando salir de los discursos. Por eso inventa la lingüistería. Los discursos están dentro de la lingüística. Y de hecho, Lacan, por eso me parece interesante lo que decía Guido recién, eh, pero que se podría simplemente haber decir esto si estás de acuerdo, en que la lógica llega a lo imposible, pero Eh, cuando partimos del hay, es desde el hay que se constituye la lógica.
o sea, de una existencia que no puede entrar en la lógica ni en ninguna ley, porque en última instancia la ley tiene está en una relación con la lógica, es que se puede constituir como tal. O sea, la lógica es S1, S2. La lógica nace como la lógica del pensamiento. Después toma el giro lingüístico y la lógica se reduce al lenguaje lógico de Bertrand Russell, teoría del conjunto y todo eso. No me voy a detener en eso ahora. Pero sí me parece este punto, porque tiene una incidencia clínica muy importante. El análisis no busca más las causas, que vos lo dijiste bien, ¿no? Las causas suficientes o eficientes, no sé. No hay búsqueda de la causa, no hay búsqueda de una razón en el sentido de una razón de, de un saber, ¿no? Por eso Sí, me parece que porque en la práctica lo que se ve mucho es la demanda de que el analista diga algo. Y lo importante no es lo que el analista dice, sino lo que calla, porque en el callar está la resonancia, ¿no? Sí. Yo pensaba, siguiendo toda esta línea, en el seminario 19 creo que la primera intervención de Lacan, él trata de hacer una diferencia, dice, es evidente que eh, el goce sexual ha sido el comienzo de eh, de esto que Freud traía como goce sexual, pero es evidente que el goce a secas, cuando él planteaba el goce a secas, está relacionado con el cuerpo. Y es así como aparece en Angkor. Lo que estamos tratando es del pasaje del goce sexual al otro goce mediante el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea que ahí se habla como goce femenino, pero ¿qué es un goce que tiene que ver, no tiene que ver con el goce fálico, sino con el que está fuera del goce fálico, en el goce del otro? Hay una cosa acá importante que recién leí a Guido, y es que dice lo siguiente: evidentemente la consecuencia de la fórmula "la relación sexual no existe" es dibujarnos una economía de goce completamente sustitutiva, sin original. ¿No? La relación sexual no existe, quiere decir no hay pulsión sexual total. O sea que las pulsiones, eh, pulsión total, no hay pulsión sexual total tal como lo expresó Freud. O sea, Freud expresó que en todos los sueños, en todo el análisis, eh, Freud cambia el lugar de la economía de goce por la sustitución del original, la sustitución sin original. que es sin original, ¿no? O sea, esto es bastante importante porque ya en el seminario 11 aparecía esta idea de que no habiendo una
relación sexual como la presuponía Freud, donde todas las pulsiones convergían en la reproducción, aquí ya no, eso no hay. No hay una pulsión que englobe la totalidad, o sea, y pasa de la fórmula masculina, ¿no? Que es en la fórmula de la sexuación, la de la izquierda, a la fórmula que tomando otro goce, el suplementario, no el complementario, sino el suplementario, trae ese otro goce que no conecta con la función, eh, con la masculinidad, o sea, que el goce de la mujer empieza a abrir otro goce fuera del Edipo, ¿no? Este, lo otro es importante, es que nos permite, ese hay, no hay, nos permite situar la distancia en que se está de la sexualidad, la distancia que, como en banda de Moebius, puede ser corta, pero también puede ser alejada, ¿no? Como se da en el síntoma, ¿no? O sea, donde no efectivamente se parte de la no relación sexual, ¿no? Para constituir justamente el síntoma, que es un síntoma del cual no nos podemos justamente liberar, ¿no? ¿Por qué? Por la idea que hay de aproximación a la relación sexual. Creo que en eso de hay, no hay, habría que rescatar el hay, ¿no? Que es lo que cuando que Lacan, que Miller, eh, en el seminario Sutilezas traduce como nada es sin goce. Acá pone primero hay, no hay, ¿no? Sí. No, no, vale, sí. A mí me parece Dale. que, siguiendo lo que decía Ángel, que es cierto que algo toma del seminario más allá del principio del placer. Freud está siempre en la cabeza de Lacan, pero es justamente que la relación sexual en el humano tiene algo fallido. Lo que no llega Freud a poder teorizar, porque sitúa eso algo fallido pensando que el destino es la anatomía. Eso es lo que lo diferencia de Lacan, que para él el destino no es la anatomía, sino la lógica. La lógica que recién decía Gerardo, que es de las fórmulas de la sexuación. Ahora, a mí me parece que todo eso cae, inclusive la fórmula de la sexuación, en Lacan mismo, cuando él generaliza el goce femenino como lo único que hay. Lo demás es todo semblante. Me parece que ese es un punto importante que tenemos que ver a lo largo de este seminario, porque aquello que situaba como real, que es el objeto A, pasa en este seminario a ser un semblante. O sea, todo lo que podemos decir que va a estar al lado de lo simbólico y lo imaginario. Y el goce como tal va a estar excluido de eso, excluido inclusive de lo simbólico, porque la LAN no, me costaría trabajo pensar que la LAN es simbólica en el sentido de que tiene que ver con el lenguaje. Más bien Lacan va a decir que es al revés, ¿no? Que la LAN es primera y el lenguaje es una forma de lucubrar sobre la LAN. Este, y la otra cosa que me parece que Lacan
empieza en este seminario, medio que eh, seguimos el diálogo con que está, dice, no tengo audio, bueno, no, y dice, o que la langue hay culpa. No, en la langue no hay culpa. Hay culpa cuando hay deseo, ¿sí? Si no hay en la langue no se puede pensar el deseo, por lo tanto no hay culpa. No hay nada más ateo que pensar en términos de hay goce y hay la langue, ¿no? Es que, perdón, en algún punto me parece que esta dupla que Miller pone como hay no hay, no habría separación entre estos dos términos, en el sentido de que el hay, del hay del goce, del hay de lo real, implica a su vez que si se lo lee, si se intenta elucubrar y saber sobre eso, el resultado es no hay relación sexual. Quiere Claro, decir, a partir de este hay de lo real, se puede construir lo simbólico en tanto que está ese agujero inaugural que se sostiene en lo real, que es un agujero precisamente para lo simbólico, porque lo que no se puede escribir es la relación sexual. Es a partir de eso que se deduce que hay la cultura, el amor, lo que fuese. Pero todo ello precisamente, a partir de este no hay y de que se sostiene en este hay, se muestra como puro semblante. Digo, algo que me parece que trabajando sigue siendo algo que tenemos que recordar una y otra vez, que el lugar del Padlet no viene a sustituir el del sujeto ni a traducirlo, viene a reformular el lugar del inconsciente, precisamente porque a partir del Padlet no hay sujeto. En la LAM no hay sujeto alguno, sino es en el discurso. La LAM por eso no hace discurso, porque no produce tampoco ningún sujeto. Perdón. No, yo quería agregar un poco, retomando un poco lo que decía Gerardo recién, que de alguna manera, lo habíamos hablado un poco antes, que eh, la fórmula, si se quiere, que se podría deducir del nada es sin goce, es, por un lado, que es un poco una respuesta a esta cuestión del ideal freudiano de las pulsiones totales, como planteaba ahí Gerardo, y donde todas las pulsiones parciales se unificarían en la pulsión genital, ¿no? Y eso, de alguna manera, haría existir la relación sexual. Lacan ahí, digamos, plantea su herejía, podríamos decir, y estamos en la no relación sexual, ¿no? Y el nada sin goce me parece que un poco complementa esto, ¿no? No hay relación sexual, sin embargo, nada es sin goce. Quizás, que es algo que estábamos discutiendo hace un rato, nos preguntamos qué es entonces lo que hay, ¿no? ¿Qué sería lo que hay? Hay del goce, ¿no? Podríamos decir. Pero también hay una reformulación ahí, digamos, no es que el sujeto se elimina, como decía Guido recién, sino que, como plantea Miller en otro curso, hay un ausente del sujeto, ¿no? O sea, todo se reformula para ser llevado a un estadio superior, podríamos decir, ¿no? Entonces, el sujeto de pronto queda totalmente eliminado de la experiencia analítica, no lo creo, sino que se reformula, ¿no? Por el parlante, ¿no? Bueno, eso. Yo diría, perdón, que se Sí. reformula quizás como un obstáculo la clínica. Se reformula como un obstáculo. Se reformula como un obstáculo. ahí estoy diciendo con los dos. Me parece que el sujeto no se reformula como un obstáculo. Lo que se ve que no hay otro, por lo tanto no hay sujeto. Porque no hay que confundir sujeto con individuo. El lenguaje es el lugar del otro. Si el lenguaje es posterior a la langue, en la langue no hay sujeto. El No. sujeto, por eso el análisis que se sostenga a nivel de la subjetividad necesita la existencia del otro. El otro que puede dar una respuesta. Me parece que es un punto importante, como el punto en el cual
a partir de este seminario lo que se va a cambiar también es el tema del objeto. No se trata ya de un objeto como causa, sino de un acontecimiento. Es un acontecimiento de goce, no cabe duda, el síntoma es un acontecimiento de goce, no es un acontecimiento significante, no es un acontecimiento de los semblantes, ¿no? Es un acontecimiento de goce. Y el análisis pasa de ser un análisis causalista a un análisis que tiene que ver con el causalista y por lo tanto en la búsqueda de un saber, tiene que ver con el encuentro que se itera de ese acontecimiento. Y creo que esto ya está en este seminario 20. Porque cuando Lacan reformula el inconsciente en este seminario, diciendo que lo real es el inconsciente que habla, porque dice, lo real es el cuerpo que habla, coma el inconsciente, ya está en germen lo que va después decir, yo sustituyo al sujeto por el parlet, ¿no? El sujeto siempre no fue nada más que un efecto en Lacan, un Sí, efecto de sí, la cadena significante. me parece claro. Sí. Sí. Sí, quería agregar un comentario más respecto de Hay Dynamite. otra interesante de Ángel. Podemos leerla. Dale, pará, hablamos y después hablamos. Sí, quería agregar algo que me surgía a partir de la conversación respecto de hay no hay, porque Lacan con la fórmula de la sexuación busca, digamos, eh, lo dice así, son dos maneras de fallar a la relación que no hay, ¿no? Masculino, femenino, macho, hembra. Eh, y ahí me parece que Lacan empieza a demostrar no hay relación sexual, ¿no? Un paso siguiente es los misterios del cuerpo hablante, lo real, como los misterios del cuerpo hablante, el inconsciente. Me parece que en ese giro mismo que da dentro del seminario 20 está en juego el hay no hay. Me parece que del lado de los misterios del cuerpo hablante podemos ubicar claramente la hay. Y no hay relación sexual del lado de la fórmula, de los semblantes, de la caída del objeto, etcétera. Pero eh, la torsión misma que empieza a generar Lacan posterior a la fórmula de la sexuación ya empieza a situar hay del goce. Eh, Inclusive se ve cómo él deja de lado las fórmulas para empezar a buscar con el nudo borroneo algo que le sirva de soporte para ubicar este A. Por lo menos es una hipótesis de lectura que podría hacer, ¿no? Que ya deja de lado la lógica para ir a buscar con el nudo, con el redondel de jugar de la rata en el laberinto, algo para poder sostener este punto. Bueno, no sé, lee la conclusión, ¿verdad? Leo la introducción de Ángel. Convendría que aquellos que hacen las guerras estuvieran al tanto de que nada es sin goce. Las guerras son también la consecuencia de la perspectiva del sujeto. ¿Cómo? De vuelta a leer. Convendría que aquellos que hacen las guerras estuvieran al tanto de que nada es sin goce. Las guerras son también la consecuencia de la perspectiva del sujeto. Mm. ¿No? Me parece que nada es sin goce, solamente se alcanza con un análisis. No es social el nada es sin goce. Y con el arte. No construye una sociología que podría salvarnos de la maldad del hombre, porque el goce puede ser malo o bueno. El goce no tiene calificativos. Depende de lo que cada uno haga con eso.
¿no? Eh, me parece que el goce hay una singularidad que yo no estoy tan seguro si nos hace más buenos. Este, eh, depende de lo que hagamos con ello. De hecho, un dictador hace las cosas porque goza y quiere que todo el mundo goce igual. Eso sí que es producto del lenguaje y de la subjetividad. Pero tendríamos que poner en análisis al, al dictador para que, entrando en eso, encuentre la singularidad de su goce y así poder respetar el goce de los demás, ¿no? Pero no sé si se puede llevar esto rápidamente a un plano político, ¿no? Eh, desde ya, que yo estoy en contra de la guerra. No tendría que haber guerra, como no tendría que matarse gente. Eh, el único animal que se mata por placer es el hombre. De hecho, los animales, eh, yo lo que te diría, Ángel, que sería, lo ideal sería lo que dice Miller una vez, que todos analizantes, no todos analistas. Si todos fuéramos analizantes, quizá, ¿no? haya un mundo que podría ser sin guerra, ¿no? Eh, Mm. no tengo confianza que el hombre por sí solo, si no fuera porque lleve su análisis al punto tal de que haya esta resonancia en que encuentre su forma singular de goce y haga algo con eso para poder eh, conectar su mundo con el mundo de los otros. Y Ángel dice que convendría, solo eso. Sí, 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 sí. yo digo que convendría, pero me parece imposible. En eso creo que no creo que vamos a poder ser todos analizantes. Pero bueno, Sí, cuanto más haya ya es analizantes, imposible. mejor es. O sea, la frase era seamos realistas, pidamos lo imposible, a fin de cuentas. Claro. Mm. Ah, entonces más guerra no. Digámosle no a la guerra, pero de ahí a que desde que el hombre es hombre hay guerra. ¿No? No hay periodo sin guerra. Terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó la guerra en Vietnam. ¿No? Y así hemos pasado siglo tras siglo en guerras y conquistas. ¿No? Quizás, Este, perdón, saliendo de vuelta del plano político. Por ahí, retomar la primera frase de la clase 5 de Aristóteles y de otra satisfacción, que me parece que nos puede llevar un poco a trabajar esto mismo. Leo la primera frase, que ya nos va por cuantos encuentros. Dice, todas las necesidades del ser que habla, y ahí dice ser que habla, no dice parler en el original. Todas las necesidades del ser que habla están contaminadas por el hecho de estar implicadas en otra satisfacción. Subrayas estas palabras, a la cual pueden faltar. Eh, Me parece que ahí ya se está intentando mostrar esta división de la que venimos hablando del principio del encuentro en relación a la dialéctica entre el goce y el deseo, ¿Podés ¿no? repetir, Guido, la frase? ¿Podés repetir la oración? La leo de vuelta. Es complicada. Página 65, primera frase de la clase 5 es. Todas las necesidades del ser que habla están contaminadas por el hecho de estar implicadas en otra satisfacción. Subrayas estas palabras, a la cual pueden faltar. O sea, ya no plantea de movida, que es algo que se ha hablado en otras oportunidades,
Pero ya nos plantea en movida que la necesidad en sí está pervertida, podríamos decir, está, bueno, contaminada, como dice Caramello, ¿no? En otra satisfacción, o sea, que se parte de otro lugar, que esto un poco toca lo que también planteaba Gerardo, de que se pierde el original, si se quiere, ¿no? A nivel de la necesidad, ¿no? Bueno, eso. Sí, que no hay esa necesidad No, original. no hay tal necesidad, exacto, como podríamos suponer en los animales, por ejemplo, ¿no? En los animales uno supone que sí. De vuelta, igual es una suposición nada más, ¿no? Porque no sabemos qué piensa un animal. Pero, Lacan supone que a partir del ronroneo del gato está el goce del animal, exacto. que no se puede ubicar en qué parte es, pero efectivamente ahí el animal goza. Sí, Esto lo toma en la tercera. sí, sí. Eh, y se pregunta acerca de las plantas, había reconcebido. Sí, sí, las plantas gozan. Sí, Ujú. que me parece que ahí ya está intentando hacer un trabajo acerca de la relación del goce con el cuerpo eh, y el cuerpo imaginario. Pero me parece que no estamos en ese punto, en este lugar, sino que eh, lo que está planteando acá me parece es que en definitiva, como veníamos de sutilezas, quizás sea una traducción de toda esta pequeña frase y párrafo bastante enredado. Una lectura posible me parece que es la de Miller, el goce no es transgresión. El goce de la falta, en todo caso, es eso que eh, contamina y da lugar a este goce que puede faltar. Pero no es a partir de esa transgresión que Exacto. aparece el goce. Y el goce de la falta es algo que se concibe si pensamos la clínica a partir del sujeto, de alguna manera. Si pensamos la clínica a partir del parletre, el goce de la falta, bueno, no tendría lugar, no tendría lugar en cierto punto. Exacto. Aparecería como una metonimia en el discurso, esa Exacto. falta. Que precisamente lo que haría es tapar de alguna forma con sentido la resonancia de la lana. Digamos, eso que Lacan intenta, de lo que intenta exorcizar el lenguaje, de esa metafísica. Ahora, es interesante lo que dice el renglón siguiente, ¿no? Que dice un poco más adelante, ¿no? Después de esta frase, en la misma página 65, dice, la otra satisfacción, entiéndase, es lo que se satisface a nivel del inconsciente. Y en tanto ahí algo se dice y no se dice, si es verdad que está estructurado como un lenguaje. Es llamativo porque cada párrafo nos abre, digamos, un universo, ¿no? De alguna manera. Eh, Es cierto, pero ¿cuál es el problema? Que ahí todavía, si ves el capítulo siguiente, al comienzo, va a decir que esa otra satisfacción es fálica. ¿Cuál está el problema? Que en la Lange no hay enunciado y enunciación. Hay una enunciación sin enunciado, ¿no? Lo cual todavía no, pero hacia el Bien. final, cuando define lo real, esta frase, esto es lo complejo de este seminario, que Lacan empieza a dar vueltas en el mismo seminario mismo. Lo que dice acá lo acerca primero de todo a situar el goce fálico y un otro goce, que ya va a aparecer enseguida, ¿no? En este capítulo, en el otro, cuando habla de la escritura de él y la escritura de una Haswich, Bien. la santa, esta, la mística, ¿no? La Perdón, cuestión de los místicos. una, Eh, una, una pequeña aclaración en esta misma línea. La traducción dice, y en tanto hay algo se dice y no se dice. En francés me parece, en tanto dice dit, no dire.
Sería más correcto, en tanto dirimir esta diferencia entre enunciado y enunciación, sería en tanto ahí algo es dicho y no es dicho. Y aparte está hablando de deseo, no de goce. Sí. Claro. Ese es el punto importante, ¿no? O sea, el goce hace pensar que hay algo en lo dicho y en lo no dicho, ¿no? Y así se instaura el inconsciente en relación al goce, perdón, al deseo. Al deseo. Sí. Pero Y el ahí, inconsciente real es otra cosa. y ahí lo que está planteando que se satisface precisamente en esa falta que se inaugura cada vez que aparece el lenguaje, en eso no dicho. Estos dos capítulos que siguen, que van a dar un pie importante a lo que sigue después, nos habíamos pensado en la tarea de comparar lo que dijo en el seminario 7, lo que trabajó y lo que está trabajando acá. ¿Y por qué vuelve a la ética Nicómaco y a Benjamin, tal cual como lo había hecho en el seminario 7? ¿No? ¿Y qué lectura o cómo reubica a Aristóteles y la ética Nicómaco en relación este, a lo que él empieza a trabajar ahora, donde pone el goce por arriba de todo, el goce como lo propio de la experiencia analítica, ¿no? O sea, digo, porque hoy lo que habíamos pensado, no sé qué, como yo no fui, no supe en la reunión antes, pero era una charla general. Pues no se asusten, la idea es ir demostrando paso a paso cómo Lacan va revirtiendo y por qué lo va revirtiendo y qué tiene que ver esta reversión con una clínica, ¿no? Una clínica que tiene que ver no con un saber, sino que lo va a llevar a una clínica de que el paciente pueda alcanzar su saber hacer. Sería de la iteración, Lito, Sería a partir de la iteración. a partir de la iteración. Bueno, siendo que la idea es precisamente que sea una charla, quedan unos 20 15 minutos. Eh, no sé si alguien más quisiera intervenir, algún comentario o algo que se les haya ocurrido a partir de lo que escucharon. 26. 26. ¿Entendieron todo? ¿Cómo? ¿Entendieron todo? ¿Me pueden contar después? No. Bueno, eh, la idea para el próximo encuentro entonces es ya entrar directamente en Espera, el... discúlpame, me quedó una preguntita, pero porque anoté y me quedó descolgada. Eh, en la LAN no hay culpa. ¿Cómo trabajaron esto de la culpa? No sé por qué se me perdió un poco. No, eso no fue trabajar, fue una pregunta de de Ana. Ángel. ¿Y por Pero qué sí, no hay culpa? hablamos. Porque en la LAC no hay deseo. Ah, está bien. Lo- Sí. sí, digamos, lo que pasa es que en realidad la culpa es solidaria del deseo. O sea, es solidaria del lenguaje de alguna manera, ¿no? Y la langue se encuentra por fuera Ah, está de bien. las constelaciones, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Gracias. Sí, exacto. Claro, muy cerca. Por eso es tan importante que a lo largo de un análisis la gente, el analizante, pueda curarse de la culpa. Curarse de la culpa. Sí, que esto era un debate de hace un tiempo, ¿no? De que se decía tiempo atrás que al analizante no había que desculpabilizarlo, sí desangustiarlo, pero no desculpabilizarlo. Esto fue todo un
algo que se comentó en la escuela, principalmente en los años, principios del 2000, años 90, ¿no? Eh, pero bueno, ahora lo que vemos es que, Es digamos, cierto, pero con un pequeño matiz, Agustín, que sí, era desresponsabilizarlo. Eso era. desresponsabilizar. ¿Responsabilizar Claro. cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué tengo que ser responsable del otro? Esa es una pregunta. Freud decía, si alguien no se hace responsable de su inconsciente, no es analizable. ¿No? Entonces, eso sería, es cierto, que la responsabilizarse mismo está muy cerca de la culpa, pero no es exactamente lo mismo. Y en la culpa hay intencionalidad. En la responsabilidad puede haberla o no haberla. Por ejemplo, Claro, si yo mato a alguien, soy responsable. Pero si pongo una maceta en mi balcón y viene un viento fuerte y mata a alguien, yo no tengo ninguna intención, pero soy responsable. claro, es la diferencia entre un delito doloso o culposo, digamos. Exacto. La idea es que uno tiene que ser responsable del deseo del otro. Era lo que se pensaba en esos Claro. años que yo era joven, por eso me acuerdo. Este, Y es que no ¿no? hay otro deseo tampoco. Claro, es que el deseo es el deseo del otro, nada más. Claro. Entonces, como no hay deseo propio, uno tiene que responsabilizarse por el deseo del otro. Bueno, Uno es el yo nada más. es que ahí también hay un contrapunto importante, ¿no? Porque en el seminario 7 en muchas cosas, ¿no? Plantea ahí Lacan, pero una cosa que se plantea bastante, que se repite bastante, es que el sujeto solamente es responsable de ceder ante su deseo, ¿no? Y Exacto. acá, y, a- y Eso es a- lo último. y acá el deseo es, de alguna manera, se empieza a presentar como una defensa contra el goce. Claro. Entonces, Pero ya hay hay miraje acá que, que Lacan diga que uno es solamente responsable de su deseo, así termina el seminario 7. Hay que pensar ese su deseo cuál es. ya, Su deseo no es el deseo de lo que yo pueda querer como individuo, es como sujeto del otro que me tengo que hacer lo propio. El caso ejemplar es Antígona. Antígona, ¿qué hace al enterrarlo al hermano? No cumple un deseo personal de ella. No está desde ya no está en el plano de los bienes, porque ella se iba a casar con el hijo del rey, es muy hermosa, es la más hermosa de todas, ¿no? Y va más allá de esa hermosura y entierra al hermano muerto por un mandato de los dioses. Es no el deseo de ella, es el deseo de los dioses que todo cuerpo tiene que ser enterrado, ¿no? Es muy interesante porque yo por lo menos cuando lo leí por primera vez dije, pero ¿cómo? Se pasó diciendo el deseo ley y ahora me dice que yo tengo un deseo, que tengo que estar a la altura de eso. Parece un chiste, ¿no? Pero claro, no es una un chiste si paradoja. uno lo contextualiza con el ejemplo de Antígona. Sí, a la una, Martita, a la una. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? Alicia, no sé si con eso Alicia. ¿Eh? No no sé sé. si se respondió un poco la pregunta. No, 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 me respondió totalmente, totalmente. No, me interesó mucho ese comentario de Lito, que el análisis no es causalista y no va en pro de un saber y un sentido. Por eso, tiene que ver en cuanto a esto que itera de un acontecimiento. Eso me pareció. Si no, O sea, efectivamente, el me ayudó en análisis. la clínica.
Sería una psicoterapia. Claro. Claro, La- ¿Cómo? porque si es causal, hay otro. No hay forma que no haya otro, sí. Está ahí un objeto. Y en la última enseñanza, el goce es sin objeto. Claro. ¿Eh? Pero es muy interesante este punto. Fíjense las dos concepciones del inconsciente. Cuando yo soñaba en mi análisis, ¿qué soñaba? Que mi analista me dijera algo sobre el sueño. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por lo menos a mí me pasaba. ¿No? Decir, la puta madre, te traigo un sueño, que es lo que Freud dice que la vía regia es el inconsciente, y vos no me decís nada. Es terrible, ¿eh? Este, pero Miller cuando dio la conferencia, que no la quiso publicar en su momento porque le pareció que no la podíamos escuchar, quizá ahora sí ya, que es Adiós al significante, que tiene que ver con esto que estamos hablando, lo que situaba es que un sueño no se debe interpretar porque el sueño ya es una interpretación, ¿no? O sea, y es un efecto del análisis, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchas veces o he soñado, a veces últimamente sueño soluciones a un problema que se me había causado el día anterior estudiando. O eh, a veces uno sueña con aquello que postergó. De hecho, los famosos sueños de los niños es eso. ¿Se acuerdan? Fresas, frambuesas, que era la nieta de Freud que no había podido comer esas frutas, en sueños que las come, ¿no? En última instancia, todo lo comemos, perdonen que lo diga así, es nada más que una alucinación, porque es un semblante en última instancia, ¿no? Pero me parece que ese punto es muy importante. Y uno se da cuenta que un análisis marcha cuando un paciente sueña. El problema que se da es que de ese sueño queremos que se nos diga un saber y no que el sueño tendría que empujarnos a, sí, inconscientemente, obviamente, a un saber hacer. Bien, Bueno, por lo menos estamos, no me ¿me quedé. parece? Nos vemos entonces el lunes que viene. De vuelta con Aristóteles y Freud y la otra satisfacción. El link es el mismo que ya les enviamos por mail, igualmente voy a enviar un recordatorio. Bueno, espero tengan una buena semana y nos vemos el lunes, 11:30. Bueno, Muchas Diego, gracias. cuando Gracias. llegas a tu casa, llamame, por favor. Sí, sí, sí. El lunes que viene se enterarán de que fue esa conversación.